Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de algunos principios y conceptos que ya para ustedes deberían de ser claros o manejar más o menos a profundidad. Pero pues la experiencia me ha demostrado que básicamente en muchos de los casos me lo sacan del kinder, me lo sientan acá y pues no manejan algunas cuestiones que deberían ser básicas para un biólogo. Considerando que esta materia está en el equivalente al cuarto trimestre, que deberían de haber ustedes llevado como mínimo 17 materias, incluyendo el inglés, pues les pido que vayan mejorando su cultura biológica y que vayan profundizando en los términos y en los conceptos que vamos a ver el día de hoy para ir mejorando en el resto de sus materias. Bueno, como ven aquí, la clase está dividida básicamente en tres aspectos. Vamos a hablar de las definiciones de patrón, proceso, evolución y vertebrados. Vamos a hablar de las definiciones de clasificación, taxonomía, nomenclatura, filogenia y sistemática. Y vamos a hablar de la posición taxonómica y filogenética de los grupos que vamos a ver en este curso, cordados y vertebrados. Bueno, la materia se llama patrones y procesos evolutivos de vertebrados. Vamos a desmenuzar el título de la materia para que entiendan por qué se llama así. ¿Qué es un patrón? Un patrón es un conjunto de elementos que forman una unidad diferenciada y que se repite a lo largo del tiempo, por lo que puede tomarse como modelo o punto de referencia. Esta definición, no recuerdo si está tomada del diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, o del diccionario de Ciencias de Larousse, de alguno de los dos lados. Y para que tengan ustedes un punto de referencia al respecto del término patrón, como podrán ver es una unidad diferenciada y que se repite a lo largo del tiempo. O sea, es un modelo o un punto de referencia. Les digo, para que tengan un punto de referencia, busquen lo que es el metro patrón. Rápidamente les comento que el metro patrón, hasta hace relativamente poco tiempo, era una varilla de iridio y titanio que medía exactamente 1 metro. Y esta varilla de iridio y titanio era el metro patrón. ¿Por qué el patrón? Porque a partir de la longitud de esta varilla, que creo que correspondía a la 10.000ª parte de el meridiano de Greenwich, era la unidad básica de medición de longitud. Y esta varilla estaba depositada en varios lugares, había varios modelos de esta varilla, uno precisamente en Greenwich, en Inglaterra, pero los más antiguos están en Francia, no recuerdo qué pueblo de Francia, y otro en Barcelona, en España. El que lo inventó fue un francés, pero trabajaba en Barcelona, y por eso en estos lugares se decidió o se elaboró el metro patrón, esta varilla que medía exactamente 1 metro. ¿Y por qué era el patrón? Porque cualquier persona que quisiera hacer un metro, un flexómetro de los que utilizamos en la actualidad para medir, una cinta de costura, para medir, etcétera, se hacían con referencia a ese modelo para que no hubiera variación. Y se tomaron estos metales porque no variaban con la temperatura, con los procesos ambientales. Por eso se hizo de esta manera. En la actualidad ya al menos el metro ha cambiado. Si checan por ahí, ahora corresponde a la distancia que recorre
la luz en no recuerdo qué fracción de tiempo. Ujú. Ese es ahora lo que mide un metro, pero el metro patrón sigue existiendo, así como hay un kilo patrón, etcétera, un kilogramo patrón para que todas las pesas se tomen de acuerdo al peso de ese kilo. Ujú. Y todo el mundo entendamos de qué se trata. Entonces, en biología vamos a tener patrones, vamos a tener modelos a seguir. Ajá. ¿Y qué es un modelo? Es un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja. Ujú. Así como calcular la distancia entre un punto y otro era una realidad compleja, había quien la medía en yardas, varas, etcétera, hasta que alguien dijo vamos a utilizar el sistema métrico decimal y se fijó como modelo el metro. Ajá. Pues en biología vamos a tener también algunos modelos para entender la compleja realidad biológica de este mundo que nos rodea. Ujú. Entonces, la materia, patrones y procesos evolutivos de vertebrados tiene que ver con qué es un proceso. ¿Sí? Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural. O sea, son cada uno de los pasos que se van dando en este fenómeno natural. ¿Y cuál es el fenómeno natural que vamos a ver aquí en este curso? Pues vamos a hablar de la evolución de los cordados, principalmente de la evolución de los vertebrados. Entonces tenemos que definir qué es evolutivo. Y evolutivo es algo que pertenece o que está relacionado con la evolución. También en la actualidad el término evolución ya no es privilegio de la biología. Ahora pueden hablar de evolución cultural, evolución social, etcétera, otros tipos de evolución. Entonces hay que considerar, en este caso, que nosotros vamos a hablar de la evolución biológica. ¿Y qué es la evolución biológica? Es una teoría para explicar el proceso de transformación de las especies. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? Ujú. Antiguamente, que esa es la otra, se hablaba de que una ley se aplica sin cambio alguno, por eso la ley de la gravedad. Ajá. Entonces esto funcionaba muy bien en física hasta que pues empezó Einstein a probar que la ley de la gravedad no era tan sencilla como se quería. Después vino Niels Bohr para hablar de la mecánica cuántica, donde al parecer pues la ley de la gravedad no aplica. Entonces el término ley ya también quedó así un tanto endeble y ahora se habla de teoría. O sea, es una hipótesis o varias hipótesis que tratan de explicar el proceso de transformación de las especies. ¿Qué es una especie? Nos podíamos llevar por la mitad del curso ahondando en la definición de especie. Entonces les voy a pedir que busquen ustedes, entrenle a Wikipedia, ajá, y busquen las diversas definiciones de especie para que entiendan de qué estamos hablando cuando habla un biólogo que hace trabajo de campo, un biólogo que hace biología molecular, un biólogo que hace paleontología o un paleontólogo, etcétera. Ujú. Hay varias definiciones de especie. Um, la que yo más aplico, aunque hago mucho trabajo de biología molecular, en lo particular yo utilizo una definición de Mayr, Ernest Mayr, que fue hecha en 1954, creo por ahí así, en el que habla que es un
grupo de individuos o de poblaciones aisladas reproductivamente de el resto. Ajá. Pero hay varias. Vean ustedes, lean y profundicen en la definición de especie. Es algo fundamental para los biólogos entender el concepto de especie y entender, sobre todo para ustedes, cuando tomen una clase de biología molecular, cuando tomen una clase de botánica, de zoología o de paleontología, qué entiende el profesor por especie. No nos podemos detener en esto, así es que continuaremos con la definición del curso, ajá, del nombre del curso que llevamos. Bueno, la teoría vigente al respecto de la evolución, aunque también está sufriendo cambios en nuestros días, de una manera global recibe el nombre de la síntesis evolutiva extendida. Es la que está de moda, es esta que tienen acá. La teoría de la evolución fue propuesta primeramente por Darwin en el sentido más o menos que la conocemos. Ya había habido gente anteriores a Darwin, Lamarck, entre otros, que es de los más conocidos, que habían tratado de explicar el proceso de cambio de las especies a través del tiempo. Pero quien tuvo la suerte, que esa es otra cuestión que no me puedo detener a platicarles, porque es suerte, ajá, fue Darwin quien propuso por primera vez una teoría de la evolución más o menos integrada. Y esta es la base para el planteamiento de la teoría de la evolución, el darwinismo original. ¿Qué postulaba el darwinismo original? O sea, que las especies tienen un descendiente común, ajá, y que operaba la selección natural sobre ellas, ¿sí?, para seleccionar a los más aptos, y estos eran los que iban evolucionando, se iban adaptando al cambio, etc. Darwin no conocía sobre todo la genética, ajá. También otras ciencias estaban pues con menor desarrollo de lo que está en la actualidad, y por lo mismo después se dio otra definición de evolución, ajá, o una nueva teoría de la evolución que recibe el nombre de síntesis moderna de la evolución. En contra de lo que ustedes pudieran pensar, no fue un naturalista, un biólogo en el sentido estricto de la palabra, el que hizo esta definición. Esta definición la hizo básicamente una gente que se dedicaba a la divulgación de la ciencia. Y esta gente, pues, lo que hizo fue sintetizar los conocimientos que había en principios del siglo pasado, ajá, en lo que se conoce como la síntesis moderna de la evolución. ¿Cuál fue la diferencia con el darwinismo original? Que incluyó, sobre todo, a la paleontología, entre otras, a la embriología, entre otras ciencias, la genética de poblaciones, que les digo, Darwin no conoció nada de la genética, y los avances que había en la historia natural, en el conocimiento de los organismos. Esta teoría fue propuesta por lo que Huxley, que era, recibe el nombre o el apodo de el mastín de Darwin. Era un amigo de Darwin que fue el que lo motivó a que publicara el trabajo sobre el origen de las especies y a que diera la conferencia al respecto de su teoría de la evolución basada en la selección natural. ¿Sí? Pero Huxley, después que fue un gran defensor de Darwin, ya él llegó a conocer la genética de poblaciones, los avances en paleontología, otros conocimientos que se tenían de la biología, de la historia natural de los organismos, y planteó la síntesis
moderna de la evolución. Esta síntesis moderna perduró prácticamente hasta los años 80 y debido a avances también fue cuestionado que esta síntesis moderna explicara de manera satisfactoria la evolución de las especies. Y vino otra teoría que trata de explicar esta evolución de los organismos, que recibe el nombre de síntesis extendida de la evolución. Esta síntesis extendida de la evolución recopila, además de estos dos aspectos que planteaba el darwinismo y la síntesis moderna, varios aspectos mucho más recientes en el desarrollo de las ciencias biológicas. Uno de ellos es la teoría Evo-Devo, que este término se da por su síntesis o su acronimia, que los americanos son muy dados a sintetizar las cosas, y es la relación o los aspectos que existen entre la evolution and development, entre la evolución y el desarrollo de los organismos. Mucho de esto tiene que ver con la genética actual. Entonces, el gran desarrollo de la nueva teoría de la evolución se basa en esta teoría, en la teoría Evo-Devo, ¿sí? Que la evolución, aunque en el desarrollo puedes ver aspectos muy importantes de la evolución de los organismos. Con base en esta teoría, pues se ha propuesto la clonación, se ha propuesto las células madres, se ha empezado el gran desarrollo de la genética. También incorporó aspectos de la ecología que antes no estaban considerados, dado el avance que ha tenido esta ciencia, pues se incorporaron los aspectos de la ecología, de la biología de sistemas, de la aplicación de sistemas informáticos para entender los procesos biológicos y el gran desarrollo que ha tenido las ciencias ómicas. Esta es otra vez una abreviación de carácter genético. Sí, dime Wendy. ¿No? Bueno, las ómicas hacen referencia a las ciencias genómicas, a el gran desarrollo que ha tenido la genética, que pues ya ahora está la genómica, la proteómica y otras ciencias ómicas, por eso el nombre, que apoyan esta teoría de la síntesis evolutiva extendida. Como les decía yo al principio, todas estas son hipótesis de cómo funciona la naturaleza y que nos permiten ayudar a entender. Por eso siguen siendo probadas, cuestionadas, etc. ¿Qué es un vertebrado? Igual, si nos vamos al diccionario, bueno, aquí sí puse la fuente, es de Editorial Larousse. Si van al diccionario Larousse, van a ver que un vertebrado, una vertebrada es un adjetivo, ¿sí? Que se aplica a los animales que tienen esqueleto interno con un eje formado por la columna vertebral, la cual, junto con el cráneo, contiene el centro del sistema nervioso. Entonces, esto es lo que correspondería a la palabra vertebrados. Si utilizamos el plural, vamos a ver que se hace referencia normalmente a un grupo taxonómico con categoría de subfilum constituido por estos animales, o sea, los vertebrados, que tienen una columna vertebral y un cráneo, y se incluye a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta materia? Pues habiendo visto este desglose del nombre, de lo que significan cada uno de los términos,
pues está relativamente fácil que ustedes puedan construir una respuesta. Bueno, nos falta la parte de patrones y procesos. Los patrones y procesos evolutivos son muy importantes en la biología moderna. Aquí tienen ustedes, ¿sí?, el título de un libro escrito por estos tres autores, que precisamente tiene el nombre de Biología Moderna, y que antes había una biología antigua, pues sería la pregunta que surge al utilizar esta terminología. Pues no una biología como tal, ¿sí? Podemos hablar de una biología premoderna o de unos aspectos premodernos de los estudios biológicos, pero no había una ciencia que se llamara biología como tal y que fuera considerada como ciencia. ¿Por qué no podía ser considerada como ciencia? Bueno, lo que ahora llaman los teóricos como biología premoderna, ajá, de manera académica recibía el nombre de historia natural, ¿sí? No había una biología como tal, ¿sí? Y esta historia natural era la simple descripción de la naturaleza. Por ahí Lamarck, los invito a que lean sobre Lamarck, un incomprendido de la historia de la biología. Ajá. Acuñó el término biología antes de Lamarck, les digo casi contemporáneo con Darwin. No existía el término biología lo acuña Lamarck y además lo acuña básicamente en el sentido de la fisiología, pero es el primero que utiliza el término biología para hablar de los organismos. Bueno, retomando esto, la biología premoderna, la historia natural, era una ciencia descriptiva. Ajá. Se dedicaba básicamente a describir a los organismos y en el mejor de los casos a catalogarlos, a meterlos a colecciones. Con este pensamiento surgieron los grandes museos de historia natural y estos museos conservan este término. Ajá. Aquí tenemos el Chapultepec, el Museo de Historia Natural de México, que es el llamado Museo de las Bolas, porque están sus alas, representan medias bolas que están ahí planteadas y que espero que algún día ustedes vayan y lo vean con ojos de biólogo, no como algunos que fueron en la primaria para verlo como una curiosidad. Bueno, aquí se hacía una biología descriptiva nada más. Para que haya una biología moderna se necesitan paradigmas. La biología moderna es una ciencia paradigmática. Ajá. Esto con base a un filósofo de la ciencia que se llama Karl Popper. Hay una discusión en cómo opera y cómo funciona la ciencia, ¿sí? Son dos filósofos, Popper y Kuntz. Popper propone que la ciencia avanza en base a paradigmas. Kuntz no. Kuntz dice que la ciencia avanza a base de genialidades, ¿sí? De gente que se le ilumina y propone avances en la ciencia. Popper dice que no, que la ciencia avanza en base a hipótesis, ¿sí? Un paradigma es otra manera de llamar a una hipótesis, que son probadas y si van funcionando, estas hipótesis van quedando como una manera de explicar en los fenómenos naturales, ¿sí? Si se descarta el paradigma, se tiene que plantear uno nuevo de cómo funcionan las cosas. Entonces, esta ciencia paradigmática, de acuerdo con Popper, correspondería a la biología moderna. De ahí también
tendremos el problema de definir ciencia, que es una ciencia. Igual, si se van ustedes a los diccionarios, a Wikipedia, etcétera, u otras páginas web, van a encontrar que hay muchas definiciones de ciencia. A mí, y sobre todo para este curso, la que más conviene o la que más me gusta utilizar, les digo, para este curso, es que la ciencia la podemos definir como un conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos para tratar de explicar el mundo que nos rodea. Esta definición de ciencia fue dada por Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía. Él la publicó en 1960. Y para ustedes, este libro está disponible en internet, es un libro de una lectura muy fácil, está en español. Entonces les recomiendo que lean a Mario Bunge al respecto de el estudio de la ciencia. Él cataloga las ciencias, además de definirla, las cataloga y va explicando más o menos profundizando en varios aspectos de la ciencia. Es un libro que se lee rápidamente y que lo pueden bajar de internet, no necesitan comprarlo. ¿Sí? ¿Y por qué me gusta esta definición, sobre todo para este curso? Porque nosotros tenemos que ver cómo se ordena y se sistematiza el conocimiento en biología, que es lo que va a caracterizar a una ciencia. Les podría yo decir aquí o preguntarles si consideran que la receta para un pastel de 3 leches, forma parte de la ciencia, porque es un conjunto ordenado, te dicen paso a paso cómo tienes que hacer, ¿sí? Un pastel de 3 leches y además está sistematizado, te dicen a qué temperatura, cómo lo debes de hacer, qué debes de mezclar una cuestión con otra. ¿Por qué el pastel de 3 leches no puede ser considerado como una ciencia? Lo podemos extender, y hay quien habla de la ciencia de los alimentos, pero hablando desde el punto de vista de propiedad, propio de la definición de ciencia, no puede ser considerado una ciencia porque no trata de explicar el mundo que nos rodea. Si nosotros vemos el mundo que les rodea, su casa, ¿sí? Los árboles que hay en su calle, las aves que hay en su calle, y proponen una manera ordenada y sistematizarla de explicar algunos de estos aspectos, están haciendo ciencia. Si no, si nada más la describen, y la ordenan, pues están haciendo una receta. Bueno, pasando a cómo se ordena y se sistematiza el conocimiento en biología, pues la respuesta es relativamente fácil, ¿sí? Se ordena el conocimiento por la clasificación, la taxonomía y la nomenclatura. Y ahora los que ya hicieron la tarea, ¿qué es la clasificación biológica? ¿Qué se entiende por clasificación biológica? Participen alguien que ya haya empezado con la actividad complementaria. ¿Nadie? Uy, vamos mal. A ver, Fanny, por favor. Podría decirse que es el ordenamiento de los animales mediante eh, el ¿Mediante tipo de qué? especie. Más o menos, pero está muy incompleto. ¿Alguien más? Es que, bueno, yo digo que no necesariamente tendría que ser de animales, ¿no? Sino simplemente de especies en cuanto a su taxonomía. ¿Alguien más?
¿No? Algunas otras ideas, les digo, esto ya lo deberían de manejar. Yo, profesor, Sí, bueno, yo dime. tengo que es una asociación de organismos en una serie de grupo basado en relación con su fisiología, su relación bioquímica, su relación anatómica o relación de otro tipo. Bastante mejor. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra propuesta de qué es la clasificación biológica? ¿No? Bueno, clasificar es el resultado de un proceso de síntesis. Como la mayoría de ustedes dijeron, ajá, vamos a eh, ver los caracteres de un organismo, ajá, y los vamos a ordenar, a disponer en clases definidas. El primero que hizo un sistema de clasificación fue Carlos Linneo en este libro, en su Sistema Nature, ajá, publicado en 1735. Él vio los organismos y de acuerdo a sus características, ajá, los ordenó en clases definidas. ¿Cuáles fueron estas clases definidas? Especie, género, orden y clase. Estas categorías taxonómicas que él propuso, yendo de lo particular, las especies deberían tener ciertos caracteres en común, ajá, y de allí empezó a agrupar a las especies en base a caracteres que eran comunes a ellas en géneros y así sucesivamente, a los géneros en orden, a los órdenes en clases. Ujú. Ahora, ¿qué han encontrado de qué es la taxonomía? A ver, alguien que participe. Sería clasificar grupos de organismos. Más o menos, Wendy. ¿Alguien Yo, más? Sí, dime. es ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación generalmente científica y es para que pueda haber una organización jerarquizada y sistemática de de grupos de animales y vegetales. Bien. Básicamente eso es la taxonomía biológica, ¿sí? Son las leyes, los principios y métodos de ordenación, ¿sí? Que se van a utilizar para clasificar a los organismos. La taxonomía no los va a ordenar, no los va a clasificar. La taxonomía da la forma en que se deben de ordenar, ajá, da las leyes o las normas. En el caso de la biología, básicamente, ¿sí? Esta ley o norma para ordenar tiene que ver con las relaciones de parentesco, con sus relaciones filogenéticas, ujú, que ahorita vamos a hablar de ello un poquito más adelante. ¿Alguien encontró qué es nomenclatura? Bueno, según yo, se refiere a las reglas que se manejan para nombrar correctamente a los individuos de las diferentes especies en la biología. Bien, Ale, sí, eso es, básicamente eso es la nomenclatura, ajá. Son las leyes y bueno, los principios para nombrar a los organismos. Y para cada rama de la biología hay códigos. Aquí tienen ustedes la portada de el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica en español. Este código no tiene el año aquí en el que fue hecho, ajá, ya es un poquito antiguo, pero sigue vigente. Ujú. Este Código Internacional de Nomenclatura Zoológica se utiliza para nombrar a los animales. Hay un Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Hay un Código Internacional para hongos. Hay otro Código Internacional para bacterias. Y hay un Código Internacional para virus. Se han hecho varios intentos de fusionarlos y tener un código internacional de nomenclatura biológica, pero no han pegado, es bastante
difícil, sobre todo por los antecedentes que se tienen y las particularidades que tiene cada ciencia. Ujú. Hay, para ponerles un ejemplo muy burdo, en zoología hay un pez que se llama Myotis bellifer y hay un murciélago que se llama Myotis bellifer. Ujú. Entonces, ¿por qué se llaman igual? Pues ahí hay varios problemas. No deberían de llamarse igual, ¿sí? Para poderlos diferenciar, para podernos entender entre el pez y el murciélago, para que sepas claramente de qué se está hablando. Los especialistas en peces, cuando hay en Myotis bellifer, claramente saben que se trata de un pez. Ajá. Y los especialistas en mamíferos, sobre todo en murciélagos, pues cuando oyen la palabra Myotis bellifer, saben que se trata de un murciélago. Pero juntar en estas dos ramas de la zoología, para que haya un solo nombre y que no se pueda aplicar a dos grupos tan diferentes, es bastante difícil de congeniar. Ahora, no imagínense, porque además esto sucede incluso con plantas y animales. Hay nombres de especies, ajá, que se repiten, ¿sí? Entonces, esto ha ocasionado problemas y por eso se utiliza este código de nomenclatura zoológica para que estos problemas no se den o se puedan resolver. Pero aún así, a pesar de este código, ¿sí?, pues hay gente que pone excepciones. Más adelante vamos a hablar de un organismo que se llama Amphioxus o Branquiostoma, el nombre del género. Ajá. Y lo que pasa es que este organismo se describió primero por un monje, si no mal recuerdo, alemán, con el nombre de Branquiostoma. Ajá, el nombre genérico, el género le puso Branquiostoma. Pero por diversas circunstancias, sobre todo por ser un monje, por quedar su trabajo en una biblioteca de un convento, pues su trabajo pasó prácticamente desapercibido. Poco tiempo después, alguien describe al mismo organismo con el género de Branquiostoma. Ajá. Y este género Branquiostoma fue descrito en una revista de, si no mal recuerdo, de la Sociedad Zoológica de Londres. Entonces empezó a tener difusión, tuvo mucha difusión. Pasados alrededor de 50, 70 años, no recuerdo cómo va la historia, pero se descubre el trabajo de este monje que lo había descrito con anterioridad como Branquiostoma. Y según este Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ajá, se aplica el principio de prioridad. Esto es, se debe de utilizar el primer nombre con el que fue descrito este organismo, la primera descripción del organismo. Entonces el nombre que le debería de corresponder es Branquiostoma. Pero como ya había muchas publicaciones, muchos trabajos que utilizaban el término Amphioxus, el género Amphioxus, la gente dijo que para evitar confusiones se siguiera utilizando Amphioxus. Ajá. Y es una polémica que sigue hasta nuestros días. Hay gente que dice no, se debe de respetar el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica y mi trabajo yo lo publico con el nombre de Branquiostoma. Y otro autor dice no, yo respeto ya todos los trabajos que se han escrito antes y yo lo utilizo como Amphioxus. Entonces, a pesar de que existe este código, pues sigue habiendo problemas, los menos, pero aquí están las leyes y los principios de cómo debes de nombrar a un organismo, por qué debe ir en latín, por qué debe haber un género, una especie, etcétera.
Bueno, en biología y en lo que atiende al curso, vamos a ver que hay dos sistemas taxonómicos vigentes. La taxonomía lineana, que acabamos de mencionar, que es un sistema jerárquico simple en los que los organismos se clasifican utilizando categorías definidas bajo los nombres de reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, y que básicamente está acorde con sus relaciones naturales, partiendo de sus propiedades más generales a las más específicas. Esto es, la especie tiene unas características que van a agrupar a todos los organismos que están dentro de la misma para darle un nombre específico. Luego, algunas características que comparten varias especies van a constituir un género y así sucesivamente. Hasta llegar, en la actualidad, ahora se utiliza también la categoría de dominio, ya no solo reino, sino se habla de dominio. También, de manera reciente, se ha utilizado la sistemática filogenética como un método de taxonomía, con un método de clasificación basado en un diagrama ramificado, en un cladograma. Aquí tienen ustedes uno muy simple, que muestra la separación o la divergencia entre sus especies y sus ancestros mediante la distribución y los orígenes de caracteres compartidos. En este que tenemos acá, en esta cladograma, ¿sí?, vamos a tener esta serie de caracteres, ¿sí?, y vamos a ver que aquí aparece las células eucariotas que van a separar a las bacterias de todo el resto. Aquí van a aparecer los tejidos que van a separar al hongo de las bacterias. Aquí van a aparecer, ¿sí?, el cráneo que va a separar a los insectos, las mariposas, los hongos, las bacterias del resto, y así sucesivamente. ¿Sí? En este cladograma, ¿sí?, el habla está considerada como un carácter distintivo de los humanos. Y estos caracteres corresponderían a sinapomorfías, que igual lean por ahí la terminología cladística, ténganla en cuenta, que es una sinapomorfía, que es una apomorfía, etcétera. No nos da tiempo de profundizar en la terminología cladística, pero es básicamente la que está de moda y la que más se utiliza ya en la actualidad al hablar de taxonomía de los organismos. Hay problemas en conciliar estas dos formas de taxonomía. A veces puedes agrupar, ¿sí?, ciertos caracteres, porque acá abajo van a ser los caracteres, los que van a diferenciar a los cladogramas, y acá van a ser sobre todo la base de un ancestro común. Entonces, a veces es muy difícil conciliar estos dos sistemas de ordenamiento, y por eso se utiliza la palabra clado, y de ahí el nombre de cladograma. Este va a constituir grupos en base a caracteres, pero no exactamente son especies o géneros, son clados, ¿sí?, de acuerdo a caracteres, y básicamente lo que se utiliza es un carácter. Puede ser morfológico, puede ser genético, puede ser bioquímico para construir esto. Que igual puede ser morfológico, ¿sí? Pero no, aquí agarras una serie de caracteres que presuponen un ancestro común para los organismos que conforman una especie. Y un ancestro común, por eso es que la base es estrecha en esta parte, para el género, para la familia, el orden, etcétera. Vamos a seguir profundizando un poco en esto, sí, pero váyanlo considerando para todas sus materias. Entiendan
estos dos sistemas taxonómicos de uso común en biología y que a veces son, dependiendo del autor, conciliables. Puedes hacer un cladograma y mencionar especies, géneros y familias, pero como no siempre coinciden, pues hay quien habla de clados nada más, sin importar este nivel que tenemos acá. Bueno, ¿cómo se sistematiza el conocimiento en biología? Pues la respuesta es mediante la filogenia y la sistemática. También los que avanzaron un poquito en la tarea, alguien que se anime a leerme, a decirme qué es la filogenia. Es la relación de parentesco entre especies o taxones que tienen en general. Así es. Son las relaciones de parentesco. Sí, de filiación, por eso el nombre de filogenia, que existen entre los grupos. Y la manera de representarlos se puede hacer mediante árboles filogenéticos, como este que tenemos aquí, o mediante cladogramas, como el que vimos atrás, ¿sí? ¿Qué es sistemática? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Si quiere yo. A ver, dime, Andrea. Es un área de la biología encargada de clasificar a las especies a partir de su historia evolutiva. Se ocupa de la diversidad biológica en un plano descriptivo y en uno interpretativo. Ok, muy bien. Aquí van a encontrar más o menos algún problemita, entre botánicos y zoólogos. Para los zoólogos, ¿sí?, sistemática y taxonomía son sinónimos. Para los zoólogos no. Los botánicos dicen que para poder hacer una taxonomía buena, debes de conocer la evolución de los organismos. Si quieres hacer taxonomía, debes de conocer cómo han evolucionado estos caracteres que tienen ustedes en este cuadrito, ¿sí? Un caimán, un águila, un pez, un antílope, una lamprea, que aquí estaba puesto como grupo externo. Y, por ejemplo, pelo, pues solo lo tiene el antílope, ¿sí? Pulmones lo va a tener el antílope y el águila calva y el caimán. Mollejas, pues el águila calva y el caimán, con lo que implica el término de mollejas. Mandíbulas, todos ellos, excepto la lamprea. Y con base en la distribución de estos organismos, pues creas tu arbolito filogenético. Los botánicos dicen que para poder hacer este sistema de ordenamiento, pues necesitas conocer o tener una idea de las relaciones de parentesco, del patrón evolutivo que han llevado a estas características para poderlos ordenar. Para los zoólogos, no. Los zoólogos dicen que no es necesario, que no es suficiente el tener una idea de los patrones evolutivos de los organismos, sino que además debes de conocer sus causas y sus efectos, el proceso, que es lo que vamos a ver en este curso, que ha motivado el desarrollo de estos caracteres y sus resultados. Por eso es que ustedes van a encontrar que en zoología la sistemática es diferente de la taxonomía, y en botánica van a ver que encuentran sistemática o taxonomía con una definición muy semejante. Entonces, como su compañera nos leyó, ¿sí?, la sistemática trata con la diversidad biológica no solo en el plano descriptivo, sino también en el explicativo y en el interpretativo,
Para esto necesitas conocer los patrones evolutivos, sus causas, sus efectos, cómo ha sido el proceso y sus resultados. Hacer sistemática para un zoólogo es muchísimo más complejo que proponer o hacer taxonomía. ¿Ok? Bueno, vámonos a la segunda parte, al segundo tema de este curso, del día de hoy, de los 3 que les mencioné. ¿Cuál es la posición taxonómica y filogenética de los grupos que vamos a ver? Aquí tienen ustedes un arbolito filogenético, ¿sí? Y pues como pueden ver, aquí están agrupados todos los grupos zoológicos, la mayoría de los grupos zoológicos. Y nosotros, lo que vamos a ver en este curso, estarían aquí en una rama lateral que corresponde a cordados y vertebrados. Como pueden ver, aquí en cordados se incluye a los tunicados y en vertebrados peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos estos tienen en común el hecho de ser deuterostomados, agrupados o parientes muy cercanos de los equinodermos. Por acá tendremos la rama de los protostomados, que ustedes ya deberían de conocer por sus otros cursos. Y como ven, hay un ancestro, ¿sí?, protista que debió de dar origen a estos grupos, a estas ramas. Entonces, esta manera de interpretar mediante un árbol filogenético era lo que se utilizaba antes, hace mucho tiempo. ¿Por qué se le llamaba árbol filogenético? Por la gran semejanza que existe, con un árbol en la naturaleza, ramas discretas, más o menos claramente definidas, a partir de un ancestro común. La mayoría de los árboles filogenéticos emplean ancestros comunes. Este sería el ancestro de los celomados, este sería el ancestro de los deuterostomados, este sería el ancestro de los protostomados, y así sucesivamente. Conforme ha venido avanzando la ciencia, se ha visto que esto no es tan sencillito. Ahora, ¿sí?, se ve que sobre todo al nivel de la base, las cosas se complican mucho más. No sé si ustedes han tenido, la oportunidad de ir a una selva. A veces en algunos jardines tropicales podemos encontrar sobre todo las ceibas, ¿sí? Las ceibas, los ficus, son dados a tener esta estructura, una base común a partir de la cual salen muchas ramificaciones. Inclusive es difícil distinguir cuál es la base general que corresponde a estas ramificaciones. Y lo mismo se ha encontrado en la actualidad para tratar de establecer la posición taxonómica y filogenética de los organismos. Como ven, ha habido caracteres que se han compartido. Esto es lo que las mitocondrias, el proceso de la mitocondria, ¿sí?, ha abarcado desde bacterias, los arcae y a los eucaria, la relación con los cloroplastos y otras características, incluso lo que se conocía como el grupo de las bacterias, ahora se han separado en varias ramas, ¿sí?, cianobacterias, protobacterias, hipertermófilas, bacterias, hipertermófilas, etcétera, en varios grupos, en varias ramificaciones. Incluso también lo que antes se llamaba el dominio arcae, pues ahora se ha visto que puede estar conformado por varias ramas, entre ellas los Crenarchaeota y los Euryarchaeota,
hasta llegar a los eucaria, en las cuales tenemos a los organismos que son, a los animales, que son más comunes para nosotros. Los protozoarios, las algas, las plantas, los hongos y los animales. Entonces ya no es tan fácil hacer este tipo de evolución con base en un arbolito filogenético muy sencillo. La construcción ahora de estos árboles filogenéticos pues es mucho más difícil, y de ahí que la cladística haya tomado un gran auge. Ajá. Aquí tenemos a estos tres autores que en el año de 1990 propusieron cómo están los tres grandes dominios estructurados. El dominio de las bacterias, con las gram positivas, las gram negativas, el dominio arcaico con los Euryarchaeota y los Cren Archaeota, y los eucariota, que aquí ya cada uno diferenciado por colorcitos. Y como ven, nosotros estamos hasta el final de los eucariota. Aquí están los animales y todavía faltarían las ramificaciones que van a salir de aquí para poder entender dónde estamos los grupos que vamos a ver en este curso. Han seguido esta propuesta, como pueden ver, es de 1990, de entonces a la fecha. Esto se ha ampliado enormemente. Tan solo la radiación adaptativa de las bacterias es muchísimo más compleja que esto que está planteado aquí. Ahora, en la actualidad, se reconocen muchísimo más grupos de bacterias con una radiación muchísimo más amplia que la que tenemos acá. Y los estudiosos de las bacterias han demostrado que es el grupo biológico más exitoso sobre la Tierra. Y nosotros somos una partecita dentro de los eucariota, dentro de esta gran radiación adaptativa que han tenido los organismos. Los eucariota somos un pedacito, y los animalia pues todavía una ínfima parte. Lo mismo sucede con la investigación en el espacio, ¿sí? Dejamos de ser el centro del universo, el centro del mundo desde hace bastantes años, pero cada vez nos van minimizando más. Estamos en la orillita de una galaxia, y esta galaxia representa una infinitésima parte del universo conocido. Entonces hay que estudiarnos con la humildad relativa que nos confieren estos aspectos. Bueno, ¿cómo se han ordenado a los organismos, a los animales que tenemos? Ha habido, como les vimos al principio, varios sistemas de clasificación animal. En el 2008, con el advenimiento de este siglo, en el 2000, con el advenimiento de este siglo, se propuso reestructurar la clasificación de los organismos en algo que se llamó el Sistema Nature 2000. Ustedes habrán visto por ahí, en sus otras materias, lo que corresponde a la página web del Árbol de la Vida. Pues este Árbol de la Vida surgió con el siglo XXI, a partir de este Sistema Nature, que trató de agrupar en una página web el conocimiento que se tiene de la diversidad biológica en el mundo. Y a partir de esta propuesta, ¿sí?, se utilizó algo que se llama el Taxonomicon, propuesto por Brandt en 2008, para ordenar la taxonomía de los organismos.
Y en base a los animales, Brands, en este sistema de clasificación, ¿sí?, propone, con base en Hickman, sí, que ustedes ya habrán leído algo de Hickman en sus cursos de invertebrados, en el 2006, siguen los criterios de clasificación para ordenar a los animales. ¿Cuáles son estos sistemas? Obviamente, el principal deben de ser las relaciones filogenéticas. Esto es la evolución de los grupos. ¿Sí? ¿Quién desciende de quién? ¿Quién está emparentado con quién? Esta fue una de las consideraciones principales que se tienen para este ordenamiento de los organismos. Después, en el caso de los animales, se utilizan como criterio el aumento de la multicelularidad, ¿sí? Se va de la organización celular más sencilla a la más compleja. Para diferenciar los grupos también se utiliza el tipo de simetría que se tiene, la presencia de una cavidad abdominal, el celoma y el tipo, el metabolismo, la segmentación corporal y su patrón de desarrollo. Y esto ha motivado una clasificación que distingue aproximadamente entre 30 o 40 filas. ¿Por qué aproximadamente y por qué este rango tan amplio entre 30 y 40 filas? Porque esto depende de cómo utilice el autor estos criterios. Cada autor agrupa a los organismos de acuerdo a ciertos criterios, ¿sí? Y para los cuales unos de estos criterios pueden no ser válidos, o pueden agrupar a los organismos con base en uno de estos criterios, ¿sí? Para otros los van a separar en 2, ¿sí?, o en 3. Lo más común es que sean 2, que algún autor diga, no, estos 2 grupos para mí son exactamente lo mismo de acuerdo a estas características. Y habrá quien diga, no, para mí estos son diferentes. Y también va a depender de cómo se va avanzando en el conocimiento de estos grupos, ¿sí? ¿Cuántos de estos filanimales conocen ustedes? ¿Sí? Si les preguntara dónde vive un foronidio, por ejemplo, cuáles son las características de un foronidio, dónde vive, etcétera, pues la gran mayoría de ustedes no tendría ni idea de cuáles son sus características. Entonces, por cultura biológica, debemos de conocer al menos, ¿sí?, dónde viven, cómo son estos organismos y el nombre común que se les da, ¿sí? Entonces, les dejo de tarea, independientemente de la actividad complementaria, que elaboren una tabla. Es algo relativamente sencillo, con el nombre, qué significa foronidia, por ejemplo, o qué significa nemertina o nemertea, ¿sí? ¿Cuál es el nombre común que se les da? ¿Dónde viven? Y una imagen para cada uno de estos fila animales. A propósito, filum es el singular. Aquí podemos hablar de filum porífera, ¿sí?, filum placozoa, etcétera. Cuando se habla en plural, en latín, son fila, ¿sí? Se refiere a este grupo, a todos estos fila que están aquí. Al final de la clase hay un ejemplo de cómo podrán construir esta tabla para entender cada uno de estos. También por cultura biológica les voy a pedir que busquen en internet a
los vestimentífera. Ajá. Los vestimentífera son animales muy particulares que han cambiado su clasificación biológica en los últimos años. Nomás les diré que los vestimentífera, ajá, son organismos que viven a grandes profundidades, ajá, por abajo de los 4000 metros sobre el nivel del mar, o sea, están a grandes profundidades, a los 4000 metros, si no mal recuerdo se han encontrado unos hasta los 9000 metros de profundidad, ajá. No tienen boca, no tienen aparato digestivo, ajá. Son organismos grandes que pueden llegar a medir hasta medio metro y que están relacionados o en algún tiempo se les consideró en estrecha relación con el origen de la vida, cómo se alimentan, de qué se alimentan estos vestimentífera. Al principio se propusieron como un filum independiente. Donde los colocaban era difícil poner a los vestimentífera dentro de este caso. Vean, hay videos de dónde viven los vestimentífera. En la actualidad están considerados como anélidos, ¿sí? Pero ha sido una historia muy interesante, esta historia de los vestimentífera, para que entiendan ustedes, pues cómo va avanzando la ciencia, cómo, imagínense estudiar un organismo que vive a 4000 metros de profundidad, lo sacas y por diferencias de presión se te desbarata. Entonces, para estudiarlos hubo que sacarlos en cámaras especiales, ajá, para poderlos estudiar, ir viendo cómo estaban constituidos, etcétera. Bueno, por cuestión de tiempo ya no voy a profundizar en esto. Pero como les digo, ustedes ya deberían de conocer esto. Ajá. También por ahí deberían de conocer ahora a los tenóforos últimamente se han considerado como un grupo que debería estar acá antes de los porífera, ¿sí? Que tiene que ver otra vez con el origen de la vida. Ahorita vamos a mencionarlo un poquito más adelante. ¿Cómo son los tenóforos? ¿Por qué su importancia? Bueno, el árbol filogenético contra los cladogramas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el bueno? Ajá. ¿Cuál les voy a preguntar en el examen? ¿Sí? Aquí tienen ustedes un arbolito filogenético y aquí tienen ustedes un cladograma que muestra a los grupos que vamos a tratar, a cordados, a vertebrados, pero obviamente no los podemos tratar solos, vamos a tener que hablar de los hemicordados, de los protocordados. Ajá. Y aquí pueden ver ustedes este cladograma, y acá pueden ver ustedes este árbol filogenético. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Como podrán ver, ajá, aquí, ¿sí? Están los tetrápodos, están anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que están agrupados en vertebrados, al igual que acá. Ajá. Están los cordados, que incluye a los urocordados, cefalocordados, a las lampreas, a los agnatos, que están metidos aquí, urocordados, cefalocordados. Entonces, ¿por qué difieren? Ajá. ¿Cuál es el bueno, cuál es el malo? Pues, ahora sí que todo es cuestión de la forma de representar a la naturaleza y en qué te basas para esta representación. Como ustedes pueden ver en este árbol filogenético, la base principal son los ancestros. Aquí hay un ancestro cordado, un ancestro deuterostomado. Ajá. Este ancestro debería estar por acá. En este grupo que tenemos también son deuterostomados. Todos son deuterostomados.
La diferencia es que aquí presupone la existencia de un ancestro común. Aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y el problema es que en el registro fósil, sobre todo, no se encuentran estos ancestros comunes para darle mayor soporte a esta propuesta de árbol filogenético. Entonces, debido a esto, en años relativamente recientes, Henning dijo que esta era una organización muy subjetiva, basada en ancestros comunes, que a lo mejor ni siquiera existieron. Entonces Henning propone otro sistema de ordenamiento, ¿sí?, para ver la evolución de estos organismos. ¿Y qué es lo que propone Henning? Que en lugar de buscar los ancestros comunes, hagamos énfasis en los caracteres compartidos, en las sinapomorfías que tienen estos organismos. Entonces ustedes van a ver que en un cladograma vamos a encontrar caracteres, hendiduras faríngeas, cordón nervioso dorsal, el endostilo, 3 cavidades celómicas, una cola prosanal, la presencia de una túnica. Entonces, los cladogramas van a estar construidos en base a caracteres, los árboles filogenéticos en base a ancestros. ¿Cuál es el bueno? Los dos son buenos, ¿sí? Lo que hay que entender es lo que nos quiere decir el autor. Si ven, todos los deuterostomados son los mismos aquí que acá. Igual, ¿sí? Los vertebrados están acá, al final. Los cordados abarcan todos estos grupos que están aquí. Es entender lo que nos quiere decir el autor, ¿sí? Los dos son buenos, de acuerdo a la propuesta del autor, lo que nos está diciendo el autor. La otra, si este sistema se van apareciendo los ancestros comunes, se van encontrando estos ancestros comunes, pues esta hipótesis, esta manera de proponer cómo está ordenada la naturaleza, pues va siendo válida, se va probando esta hipótesis, en la medida en que estos caracteres y otros caracteres vayan validando este proceso de ordenamiento, esta hipótesis va siendo aceptada. Aquí tenemos caracteres morfológicos, las hendiduras faríngeas, la cola prosanal, etc., pero se pueden utilizar otro tipo de caracteres. Aquí tienen ustedes otra vez 2 cladogramas, uno basado en caracteres morfológicos y otro basado en caracteres moleculares, en el RNA ribosomal. Aquí, este es si tienen celoma, no tienen celoma, cómo están organizados los organismos en base a su morfología, ¿sí? Aquí tienen ustedes una propuesta de ordenamiento. Otra vez los vertebrados al final, como ven, los deuterostomados al final. Lo que ya no concuerda son los Lophotrochozoa y los Ecdysozoa con base al RN ribosomal. Aquí se diferencian, se incluyen grupos en uno o en otro, se separan, se conforman otros grupos por los caracteres morfológicos que los tienen, que comparten. Pero como pueden ver, todos ellos son bilaterales. Y acá abajo no está puesto de este lado, pero todos estos son radiados, estos dos. Pero como pueden ver, aquí los radiados no comparten RNA que los agrupe. Aquí sí, la pura simetría te los agrupa. Aquí el RNA no te los agrupa.
Ujú. Entonces, ¿cuál es el bueno? Igual que la vez pasada. Los dos son buenos. Ajá. Lo que pasa hay que entender qué es lo que nos quiere decir el autor. Aquí está hecho por el mismo autor estos dos arbolitos. Ajá. Y este autor va a utilizar este trabajo para proponer algunos aspectos relacionados con el origen de estos grupos, ¿sí? Con el origen de los deuteros tomados. Por eso estas diferencias de color en estas ramas. Ujú. Que quiere resaltar este autor. Entonces lo que hay que entender es lo que nos quiere decir el autor. Si en un examen yo les pongo un cladograma, ajá, y les pido que traten de explicar qué es lo que quiere decir el autor, pues ustedes deberían de entenderlo con base ya sea al RNA o a la morfología. Ujú. Igual, aquí tienen ustedes dos cladogramas que a simple vista parecen diferentes. ¿Cuál es el bueno? Ujú. Si vemos este de la izquierda, ¿sí? Los humanos, ajá, parecen estar más o menos relacionados con el pez. Como ves aquí el pez está bastante alejado y está separado por estos grupos. Acá el pez está más cercano y está separado solo por los reptiles. Ajá. ¿Cuál es el bueno? Es exactamente el mismo, ¿sí? Lo único que se ha hecho es que estas ramas están giradas, ¿sí? Está lo que se llama la imagen especular, es como si la vieras en el espejo. Ujú. Pero si nos vamos por partes, el ratón y el hombre están estrechamente relacionados aquí y acá. Luego, muy relacionados a ellos, está el reptil, aquí igual. ¿Dónde está la diferencia en que esta rama giró, sobre todo este anfibio, y lo pusieron de este lado? Esto es lo mismo, nada más que el anfibio quedó puesto de este lado, igual el ratón quedó puesto de este lado, como si fueran vistos a través de un espejo. Y el pez conserva su lugar, ¿sí? Hay que tomar esto en cuenta. Muchos de estos árboles filogenéticos son hechos en base a programas de cómputo. Y el programa de cómputo, conservando estas características que tienen en común, los puede ordenar de esta manera o de esta manera. Lo que hay que aprender es a interpretarlos. Ujú. ¿Dónde están los caracteres que comparten estos, y qué los va a separar de esto y qué los va a unir a esto? Ujú. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque en el curso vamos a hablar de muchos filogramas, de muchos cladogramas. Ujú. Bueno, ¿qué vamos a ver en el curso? Aquí tienen ustedes, vamos a empezar a hablar de el patrón. Aquí los patrones están marcados en verde, están subrayados en verde. Estos son los principales patrones que vamos a hablar del curso, de los deuteros tomados, de los cordados, de los craneados, de los vertebrados, de los mandibulados, de los tetrápodos, de los amniotos, y vamos a ver el proceso, cómo se han venido diferenciando a lo largo de la evolución estos caracteres, estos patrones, para dar origen a estos grupos zoológicos que vamos a hablar, ¿sí? Básicamente en este curso tenemos que hablar de cefalocordados, urocordados, mixinoideos y petromizontes. Y después vamos a hablar, que todos estos serían los cordados, de los craneados y los mandibulados, que corresponde a tiburones, peces óseos, ¿sí? Peces pulmonados, anfibios, reptiles, que incluye a las aves, ¿sí? Y
a los mamíferos. Ujú. ¿Preguntas, dudas?